Jesús nos dice, amad a vuestros enemigos. Amad a vuestros enemigos. Y sin lugar a duda, de todos los mandamientos que hay en la Biblia, ese es el más difícil. Porque es muy difícil amar a una persona que se empeña en hacernos daño. A una persona que nos odia a veces hasta sin conocernos. Y yo sé, hay gente que dice que yo no tengo enemigos. Pero Jesús tenía enemigos. Y si Jesús tenía enemigos, probablemente usted y yo los tenemos también. El hecho es que hay personas a quien uno le cae mal. El hecho es que hay personas que sienten que de alguna manera le hacen un bien a los demás, haciéndonos daño a nosotros. Hemos visto últimamente cómo en la prensa hay un nuevo movimiento anti-inmigrante, un movimiento anti-latino, un movimiento en contra de nosotros. Y como no nos conocen, piensan que todos somos mexicanos. ¿Qué cosas feas han dicho, hermano? Hace poco yo estuve en México, estuve en Mexicali, y un hermano me dice, pero ¿por qué ahora nos odian tanto? ¿Qué les hemos hecho? Usted sabe que hay personas que viven llenas de envidia y envidian todo lo que usted tiene. Usted llega a su trabajo con alguito nuevo y ya ellos pusieron cara. A usted lo bendicen en su trabajo, le dan una promoción y esas personas se molestan. Hay gente que se molesta con que usted prospere. Amén. Y poco a poco esas personas van albergando odio en su corazón. Y cuando hay un empleado al cual siempre le dan todas las peores tareas, cuando hay una empleada a la cual siempre le dan el peor horario, y a todos los demás, sí, tú tienes este día libre, sí, este día, oh, no hay problema. Y cuando viene esa persona, a ti no. A ti te toca lo más duro, el horario más malo. Esa persona no necesariamente tiene odio en su corazón, en el sentido de sentimiento. Tiene un patrón de conducta de odio. Amén. Y nosotros tenemos que entender que hay personas que viven así. Lo hemos visto últimamente en la prensa, en las más altas esferas de nuestro país. Personas que no aguantan que nadie diga nada negativo de ellas. Si dicen tantito así, responden con la palabra dura, con el insulto, burlándose de la gente, poniendo motes y apodos. Porque entienden que amar al enemigo es una debilidad. Y para esas personas, Jesús era un idealista. Una persona que tenía la cabeza en las nubes y no vivía en la realidad. Pero nosotros sabemos que si hay una carretera llamada odio y usted la toma, esa carretera que se llama odio solamente le va a llevar a la destrucción. Es lo único. Es lo único. El odio lleva a la destrucción, tanto de la otra persona como de la persona que odia. Y nosotros sabemos que cuando Jesús dijo que debemos amar a nuestros enemigos, esa no es una mera declaración piadosa de un soñador que vivía con la cabeza en las nubes, sino esa es la declaración del Hijo de Dios, aquel que conocía el corazón del ser humano. Y si Él nos dice que debemos amar a los enemigos, es porque Jesús era un realista y no un idealista. Amén. Así es. Aleluya. Es porque el mejor camino es el amor. Es porque el camino más excelente es el amor. Es porque la única manera que tenemos de reparar esa relación es por medio del amor. Amén. Jesús dijo, amad a vuestros enemigos. Y lo dijo con toda seriedad. No es algo que Jesús dijo para que nosotros dijéramos qué bonito habla. Es verdaderamente un momento de patrón de conducta. ¿Y por qué Jesús dijo eso? Aleluya. Porque nos hace bien. Porque es lo que debemos hacer. Y la pregunta que se impone entonces es, ¿cómo podemos amar al enemigo? ¿Cómo podemos amar a la persona que nos hace daño? Primeramente, demostramos el amor hacia los enemigos por medio de nuestra capacidad de perdonar.
Perdonar no nos hace débiles. Para perdonar hay que ser extremadamente fuerte. El perdón no es de cobardes. El perdón no es de cobardes. El perdón no es señal de que usted es una persona débil. Al contrario, para perdonar, usted necesita tener una fe profunda y un carácter fuerte. Gloria a Dios. Amén, aleluya. Pero hay una dinámica importante con el perdón. Y es que nadie puede perdonar la ofensa ajena. Solo la parte ofendida puede perdonar. Y nosotros a veces en las familias cometemos el error de que llamamos a una persona y queremos que esa persona perdone cuando no está lista para hacerlo. Hay veces que tomamos el atrevimiento de decir, no, si ella ya te perdonó. No. Eso es un proceso muy privado. Desgraciadamente, gente, desgraciadamente, nosotros tenemos una capacidad enorme de hacernos daño los unos a los otros. Las estadísticas dicen, y digo esto con mucho respeto, porque yo tengo 2 hijas. Las estadísticas dicen que 1 de cada 4 mujeres ha sufrido abuso sexual. ¿Y quiénes abusan sexualmente? Rara vez es un extraño. Por lo regular es un conocido. A veces es un familiar. A veces hasta un padre, un abuelo, un tío, un primo. Y eso deja profundas heridas. Profundas heridas. Hermano, nosotros necesitamos darle voz a la víctima. Aleluya. La víctima no es la que debe andar con la cara roja de vergüenza. No es una vergüenza ser víctima. Lo que debe avergonzarnos es ser los victimarios. Amén. Eso es lo que debe dar vergüenza. Amén. Así es. Lo que debe dar vergüenza no es ser víctima de una fechoría, es hacerla. Amén. Así es. Aleluya. Y nosotros necesitamos tener a la persona delante, a la víctima, escucharla y decirle que esa persona tiene la opción de perdonar. Y que perdonar es bueno. Y que perdonar le va a traer salud. Pero necesitamos que la persona siga el proceso. Y que lo haga cuando esté lista. Y cuando entienda que ese perdón es liberador, es salutífero. Y que cuando perdone, una carga enorme se va a levantar. Amén, aleluya. Amén. Así es. Ahora, perdonar no quiere decir que ignoramos lo malo. No perdonamos por decir que eso no pasó. No perdonamos por decir que eso fue una tontería. No, hermano, no. Lo malo es malo. La ofensa ofende. Lo que hace daño es negativo. Y nosotros tenemos que señalarlo. Nosotros perdonamos precisamente porque es malo. Amén. Así es. Perdonamos porque nos hizo daño. Perdonamos porque queremos ser libres de eso. El perdón no excusa la ofensa. Amén. Así es. ¿Cuántas veces Jesús le dijo a la gente, vete, pero no lo vuelvas a hacer? Vete, pero no peques más. Vete, pero no vuelvas a caer en este error. Por lo tanto, cuando nosotros perdonamos, no es para que la persona siga haciendo la fechoría, es para que la persona sea transformada por la capacidad de amar que nos da el Espíritu Santo. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Algo importante, hermano, hermana, es que tenemos que saber que la persona que ofende es mucho más que su ofensa. Lo que le estoy diciendo es difícil de entender. O sea, así que se lo voy a volver a repetir. La persona que nos ha ofendido es mucho más que su ofensa. Yo tenía un tío, mi tío Víctor Manuel Rojas Labrador. Y Víctor fue el primero de nuestra familia que llegó a la fe. Caminando por un barrio
de San Juan, por Río Piedra. Vio a un señor y a dos señoras debajo de una luz de la calle, que tenían unos libritos pequeños en la mano y estaban cantando. Y cuando se acercó, él nunca había escuchado esa canción. Y se le quedó en la mente el coro que decía: en la cruz, do primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo la ve. Y él escucha ese coro, y se le quedó grabado, y escuchó todo el sermón. El Señor lo tocó. Después él va a Nueva York, y se convirtió al Señor. Tuvo una experiencia profunda en una iglesia, una experiencia linda con Dios. Pero ¿sabe qué? Él vivía alcoholizado. Era alcohólico. Aleluya. Como todos los hombres de la familia lo eran. Como su papá y todos sus hermanos lo habían sido. Y llegó a la fe, pero no pudo romper el vicio. Y él pasaba 3 meses en la iglesia y pasaba 3 meses fuera de la iglesia tomando. Y cuando estaba en la iglesia estaba sano. Iba al culto. Dios lo usaba de una manera tremenda. Él cuando cantaba, él no predicaba, él lo que hacía era cantar. Y se paraba al frente y cerraba los ojos. Empezaba a cantar sin acompañamiento musical. Y empezaba a cantar himnos que el Señor le daba. Y la gente corría a convertirse. Pero ¿sabe qué? 3 meses después, 6 meses después, volvía a la calle. Y en la calle vivía alcoholizado, hasta que el Señor lo tocaba y volvía. Y él vivía en ese vaivén de ir y venir, de ir y venir. Y qué triste que mucha gente decía: él no es más que un borracho. Él era más que un borracho. Él era más que un borracho. Hay gente que nada más ve la ofensa. Él era mucho más que eso. Él era un hijo de Dios. Y todavía recuerdo aquella tarde que estábamos orando en su casa. Y estábamos clamando y clamando y clamando al Señor. Y el Señor habló y dijo: no oren más, que me lo voy a llevar. Y cuando nosotros clamamos: Señor, ¿por qué? Dios nos habló claro y nos dijo: si lo dejo, se pierde. Me lo llevo, salvo. Aleluya. Aleluya. Porque Dios, donde el resto de la gente veía nada más que al borracho, Dios veía a uno de sus hijos que tenía que salvar. Santo, aleluya. Así que cuando Gloria a Dios. Bendito Dios. Cuando nosotros perdonamos, le estamos diciendo a la gente que tú eres más que la ofensa, tú eres más que lo que hiciste, tú eres más que la fechoría, tú tienes un potencial que Dios puede ver. Amén, aleluya. Tercer lugar, esto no es de quién gana. Nuestra meta no es ganarle al enemigo. Nuestra meta es que el enemigo se transforme en un amigo. Aleluya. Por eso la gente que vive con un mazo en la mano, que si tú me dices así, yo te doy un golpe. Y que viven siempre a contragolpe, siempre golpeando, siempre insultando, siempre diciendo la palabra dura, siempre mandando el mensaje agrio. Porque ellos siempre tienen que tener la última palabra. Esas personas no han entendido el Evangelio. Porque el propósito no es ganar. El propósito es bendecir. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Señor, aleluya. Le voy a dar una ilustración del matrimonio. Yo sé que esto no pasa en ningún matrimonio acá, pero allá en mi tierra, en Puerto Rico, sí pasa. De que hay una pareja que está discutiendo. Y ocurre de esas veces que ocurren una vez cada 100 años, que él tiene razón. Y cuando entonces él le dice: mira, no notaste, no te diste cuenta, hiciste un cheque, ese cheque salió sin fondos, eso nos va a traer una serie de problemas. Y ella sabe que lo hizo mal. ¿Sabe lo que hace? En vez de poder decir: mira, tienes razón, cometí un error, perdóname. No podemos
perder. Tenemos que ganar. Así que entonces la esposa viene y le hace una llave de judo y le dice: tú nunca has querido a mi madre. Y cambia la discusión. ¿Lo vio? ¿Por qué? Porque queremos ganar. Y una de las cosas que yo le decía a las parejas cuando venían es que esto no se trata de quién gana. Esto se trata de cómo juntos podemos reconciliarnos. Amén, aleluya. ¿Usted quiere tener un esposo derrotado? ¿Usted quiere tener una esposa derrotada? No. ¿Acaso el propósito del matrimonio es que usted gane y la otra persona sea humillada? No. Es importante entender que nuestra meta no es ganar. Nuestra meta es reconciliar. Y usted me va a decir: pero hermano Pablo, ¿qué ocurre cuando una persona se ensaña con nosotros y se empeña en hacer lo malo y se empeña en hacer lo malo? Mire lo que dice la Escritura. Romanos 12:19 dice: no busquemos vengarnos, amados míos. Mejor dejemos que actúe la ira de Dios, porque está escrito: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Amén, aleluya. Amén. Cuando una persona le ofende a usted, ofende al que está con usted. Amén. Así es. Y si usted está con el Señor, y si usted anda en la presencia del Espíritu Santo, y si usted anda en la voluntad de Dios, la persona que le ofende, le está ofendiendo a Dios. Amén. Y usted no tiene que defenderse, porque cuando usted se va a defender, el Señor dice: déjame a mí. Y entonces el Señor se le presenta al ofensor. ¿No me cree? En su Biblia está clarito. Hechos, capítulo 9. Había un hombre que estaba asolando la iglesia, persiguiendo la iglesia. Había presidido sobre el asesinato de uno de los líderes de la iglesia. Había perseguido a la gente, los echaba de las casas, los corría, los metía presos. Porque él creía que Jesús era un impostor, que Jesús no era el Mesías, que eso no era una herejía, que Jesús había sido un charlatán y que los que lo seguían eran unos herejes. Y lea en su Biblia que cuando ese hombre llamado Saulo de Tarso va camino a Damasco, se le aparece el Señor y no le dice: ¿por qué persigues a mi iglesia? ¿Qué le dice? Saulo, ¿por qué me persigues? Amén, gloria a Dios. Y eso es lo que pasa cuando usted a alguien lo ofende. Cuando una persona se ensaña contra usted y le ofende a usted y le hace daño a usted, en el momento del juicio el Señor va a venir y le va a decir a esa persona: ¿por qué me atacas? No, yo no te estaba atacando a ti, Señor, estaba atacando a tu siervo. Cuando atacaste a mi siervo, me atacaste a mí. Amén. Gloria, gloria. Santo, gloria a Dios. Y es importante que hagamos ahora una transición, hermano. Le dije el cómo, ahora es el por qué. ¿Por qué tenemos que amar a los enemigos? Y lo primero, hermano, es porque odio más odio resulta en más odio. Ese es el problema. Cuando una persona actúa con usted con maldad y usted le responde con maldad, ¿qué tenemos? Más maldad. Si una persona le dice a usted una palabrota y usted le dice otra palabrota, ahora tenemos dos palabrotas. Si una persona le hace un gesto obsceno y usted le responde con otro, ahora hay dos gestos obscenos. Hermano, el odio se multiplica cuando nosotros respondemos al odio con odio. El odio se multiplica. El odio multiplica el odio. La rudeza multiplica la rudeza. La violencia multiplica la violencia. Y por eso es que el Señor nos dice: tienes que amar al enemigo para parar, para detener esa cadena de odio. Santo, aleluya. Gloria a Dios. Santo. Esto es una disciplina espiritual. No le estoy diciendo que es fácil. Es una disciplina espiritual. Mire, mi abuelita, doña Adela Labrador, era una ancianita
que medía como 4 pies con 10. Llegó a 2º grado de escuela primaria. Apenas sabía leer ni escribir, pero tenía muchas habilidades. Y una era cuando iba al patio y agarraba una gallina. Ella venía y le ponía la manita así a la gallina. Y la gallina, inocente, le ponía así el pico y la cabecita en la mano. Y mi abuelita hacía así, movía la mano y ya estaba muerta, lista para la olla. Oye, eso. Oiga, hermano, cuando alguien nos trata con violencia, a mí a veces, cuando alguien me hace a mí daño, yo lo que dijera, si yo fuera otra vez, si esa persona fuera una gallinita y yo tuviera la habilidad que tenía doña Adela de agarrarle ¡y! Te maté. Pero ¿sabe qué? Eso no edifica. Eso no hace bien. Cuando usted toma venganza, después usted se siente mal. ¿Sabe por qué? Porque el odio ensucia el alma. El odio ensucia el alma. Por eso no podemos dejar que el odio de los demás toque nuestro corazón. Amén, aleluya. Y ahí volvemos a lo que le digo. Esto es una disciplina. Disciplina. Disciplina es algo que usted hace no porque quiere, sino porque usted tiene que hacerlo. ¿Ve? Algunos de nosotros tenemos problemas con la presión, ¿verdad que sí? Y el doctor le dice, mire, tiene que comer bajo sal. Qué difícil, ¿verdad? Comer comida bajo sal, qué difícil, ¿verdad? Pero usted tiene 2 opciones, o come bajo sal o se muere. Y es una disciplina. Y a algunos de nosotros lo que nos gusta es el dulce y la golosina. El dulce y la golosina, el dulce y la golosina. Y llega un momento que el páncreas suyo dice, ¿sabe qué? Hasta aquí ya yo llegué. No cuentes conmigo. Y le da diabetes tipo 2 a usted. Y el médico lo pone en una dieta. A nadie le gusta hacer dieta, hermano. A nadie le gusta hacer dieta. Pero ¿qué pasa? Usted o hace la dieta o se puede morir. A la diabetes le dicen el asesino silencioso, porque no duele. Y como no duele, la gente anda con el azúcar en 400. Pues como no duele. Pero eso es peligrosísimo. ¿Sabe qué? Espiritualmente hay unas disciplinas. Cuando Jesús nos dice, ora por tus enemigos, no está diciendo, y te vas a divertir orando por el enemigo. Y vas a disfrutar mucho orar por el enemigo. Y va a ser como comer dulce de leche, arequipe, cajeta. No, hermano. Orar por un enemigo es amargo al principio. Pero cuando usted pone la rodilla en tierra y dice, Señor, ese hombre, esa mujer me ha hecho daño a mí, le ha hecho daño a mi familia, le ha hecho daño a mi iglesia. Pero yo te pido que toques su corazón. Yo te pido que transformes su vida. Yo te pido que abra sus ojos para que tenga un momento como el que tuvo el hijo pródigo. Recuerda el hijo pródigo que dice la Biblia que un momento dice, y volviendo en sí, como despertando, dijo, mire, si hubiese sido latinoamericano, le cayó el 20, le cayó la peseta. Y como que de momento despertó. Pues mire, tenemos que orar para que nuestros enemigos tengan ese momento de luz. Amén. Amén, aleluya. Amén, aleluya. Otro puntito más. Tenemos que amar al enemigo. Porque si usted va a hacer un trabajo, usted usa la mejor herramienta, ¿verdad que sí? Si a usted le dicen, tienes esta herramienta que funciona más o menos, y esta es la mejor. ¿Cuál es la que usted va a usar para el trabajo? La mejor, ¿verdad? Amén. Si a usted le dicen,
necesitas tal máquina, bueno, te puedo alquilar esta máquina por $20 al día y te va a hacer el trabajo bastante mal, pero te lo hace. Esta te la alquilo por 25 al día y te deja el trabajo perfecto. ¿Cuál usted se lleva? La de 25. El amor es más fuerte que el odio. Amén. Aleluya. El amor es la herramienta más grande. Amén. El amor es la herramienta más poderosa. Amén. Pues entonces, ¿por qué vamos a usar la herramienta menos adecuada? Vamos a usar la mejor herramienta. Amén. Vamos a usar el amor. Vamos a usar la herramienta que transforma. Vamos a pedirle al Señor hoy fuerza para amar. ¿Le parece eso? Amén. Que esa sea nuestra oración. Señor, danos la fuerza para amar. Danos la fuerza para amar. Danos la fuerza para amar. Hay algo que tengo que decir antes de terminar. Esto no estaba en la agenda, pero Dios le está hablando aquí a alguien hoy. Quedarse callado ante la ofensa no es un acto de amor. ¿No? Porque si la persona que le ofendió a usted y pecó contra usted, pecó contra Dios. Y si esa persona no confiesa su pecado y se arrepiente, no hay salvación. A veces tenemos que confrontar a la gente. No con odio, con amor. Aleluya. Eso pasa mucho en las familias. Yo te hice daño a ti y usted viene y dice, usted me hizo daño. No, 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 eso nunca ocurrió. Eso sí ocurrió. Y tú sabes que ocurrió. Y no te lo estoy diciendo aquí con odio. Te lo estoy diciendo porque si no lo confiesas, no te arrepientes, y si no hay arrepentimiento, no hay salvación. Amén. Aleluya. Hay un error bien grande que nosotros cometemos. Nosotros vemos una persona que llora mucho, pero no se arrepiente. El llanto no es arrepentimiento. Amén. Hay gente que se siente muy mal por lo que hace mal y lo sigue haciendo mal. Arrepentimiento es cuando usted para la conducta negativa, cuando usted detiene la conducta negativa, cuando usted tiene la fuerza para decir, hasta aquí, ya se acabó, no lo vuelvo a hacer. Amén. Santo. A veces hay que confrontar a la gente. Y una vez más, eso no es un símbolo de debilidad. Cuando una persona va y le dice a otra, usted cree que yo no me acuerdo. Usted hizo esto, esto y esto y esto. Pero yo escojo perdonarle. Amén. Santo. Eso no lo hace una persona débil. Eso lo hace una persona fuerte. Amén. Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Pero no es para volver a caer en lo mismo. No es para permitir que siga abusando de nosotros. Confrontamos y perdonamos para que esto jamás vuelva a pasar. Jamás vuelva a pasar. Yo le pido ahora que usted, en el nombre del Señor, cierre sus ojos ahí donde está. Usted incline su cabeza. El pastor Domínguez va a venir para acá, va a estar aquí. Él va a hacer una oración en un minutito con nosotros. Hoy Dios le habló aquí a mucha gente Amén. Aleluya. Gloria a Dios. que llevan esa herida en el corazón. Le dijeron, no se lo digas a nadie, que nadie te va a creer. Voy a decir que era tu culpa. Y usted lleva esa herida en el corazón. Y usted ha llevado ese secreto que le ha hecho daño por décadas. Esa raíz de amargura. Hoy Dios quiere hacer cirugía mayor, abrir su corazón, entrar con su mano santa, arrancar esa raíz de amargura y echarla fuera de su vida. Pero para eso necesitamos
la fuerza para amar. Esa es su oración. Comience a decirle, Señor, en el nombre de Jesús, dame la fuerza para amar. Señor, en el nombre de Jesús, dame la fuerza para perdonar. Señor, en el nombre de Jesús, dame la fuerza para amar y para perdonar. Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Y el Espíritu Santo se está paseando aquí esta noche. Amén, aleluya. El Espíritu Santo está tocando vidas y está tocando corazones. El Espíritu Santo está presto a sanar, a bendecir. Y usted va a poder ir donde el ofensor y decirle, me ofendiste, me atacaste, me hiciste daño, no estás arrepentido, pero yo te perdono en el nombre de Jesús.